Hola, ¿cómo estás? Soy el pastor Claudio Bayón de la Catedral Hoy es tu tiempo y queremos mandar un gran saludo a toda la catedral, a todos los amigos que se conectan, a todos los amigos que van a estar mirando esta prédica. Queremos y anhelamos que este mensaje de verdad sea una semilla de fuego para tu vida, una semilla de fuego que te encienda, que te levante, un mensaje que llegue a tu corazón, que seguramente si abres tu vida vas a ver el poder de Dios que viene a través de su palabra. ¿Estamos listos? Nosotros estamos listos en este lugar, así que gracias por acompañarnos, nos vemos enseguida. ¿Cómo están? Bendecidos después de alabar y glorificar el nombre del Señor. ¿Cómo no sentirnos bendecidos? Feliz día a todos los papás. Hoy día compartía el grupo de la iglesia, compartía el Salmo 113:3, que dice que Dios tiene misericordia de los que le temen, así como un padre tiene misericordia de sus hijos. ¿Y quiénes son los que le temen? Aquellos que le obedecen, aquellos que le honran. Y ustedes sabían que cuando nosotros alabamos y adoramos a Dios, le estamos honrando, estamos tocando el corazón de Dios, estamos tocando el corazón de papá. Así que te lo digo, y yo sé que te lo dijo el pastor también varias veces, los chicos de alabanza, cada vez que adores a Dios, hacelo con tu corazón. Que no te importe quién está al lado, que no te importe si te miran, que levantás las manos, que cerrás los ojos. Lo único que importa es honrar a nuestro Dios. Amén. Amén. Así que, bueno, espero que pasen un lindo día junto con sus hijos y bueno, que sea de bendición. Vamos a orar por la palabra de Dios. Vamos a darle gracias. Amado y bendito Señor, yo te doy gracias, Padre amado, por poder estar una vez más, Señor, aquí reunido con mis hermanos. Y máxime aún, Señor, por Señor, este privilegio de poder compartir tu palabra. Señor, yo pido que sea tu Espíritu Santo hablando a través de mí. Sé que tú usas la vida de cada uno de tus hijos, Señor. Te pido que uses mi vida, que puedas alimentar a tu pueblo, que pueda, Señor, edificar sus vidas a través de este mensaje. Señor, yo te doy gracias, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy quiero hablar sobre algo que habló el apóstol Pablo, que es el aguijón en la carne. Muchos quizás pensamos que ocultar nuestras debilidades nos hacen quedar mal o nos hacen quedar bien, mejor dicho. Muchas veces queremos ocultar aquello que no nos gusta de nosotros. Y una persona que esconde su debilidad no es mayor que alguien que muestra cuáles son las cosas en las cuales tiene problemas. No sé si me entienden. Es mejor demostrar nuestra debilidad y no ocultarla, porque quizás nosotros creemos que la ocultamos, pero la gente se da cuenta. Y este ejemplo nos da el apóstol Pablo, ¿no? En 2 Corintios 2:17
Vamos a ir a la palabra de Dios. Segunda de Corintios 12, 7, 9. Dice así la palabra de Dios. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. Amén. ¿Y qué era ese aguijón? Acá no dice. Acá no dice qué era ese aguijón o qué era esa espina que tenía Pablo, que no lo dejaba tranquilo. Esa espina o ese aguijón pudo haber sido una enfermedad. Muchos dicen que era una enfermedad. Vamos a Gálatas 4:12. Del 12 al 15 dice: os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Aquí. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciaste, ni desechaste por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibiste como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Dice: ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentaba? Porque os doy testimonio de que si hubiese sido posible, os hubieran sacado vuestros propios ojos para dármelos. Entonces, algunos estudiosos de la Biblia dicen que la enfermedad podía ser una enfermedad en los ojos. Por eso dice, ustedes hasta se hubieran sacado sus ojos para dármelo, ¿sí? Después en Gálatas 6:11 habla de que os escribo, dice, con letras grandes este mensaje. A ver, lo leamos ahí nomás al lado. Dice 6:11, dice: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Quizás eso tiene otro significado, ¿sí? Que quiere decir que eso lo está resaltando. Pero también puede ser que ya como no veía bien, pero no lo podemos afirmar. Porque la palabra de Dios no dice que el aguijón de Pablo era una enfermedad. El aguijón también pudo haber sido una debilidad en el carácter. Los que han estudiado la vida de Pablo saben cómo era Pablo. ¿Era tranquilito? ¿Era manso? Pablo tenía un carácter y capaz que el aguijón de él era ese mal carácter. Así, ¿qué está diciendo Pablo? Mal carácter. Se los puedo comprobar. Hechos 15:37. Dice: y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Dice que Bernabé era un hombre tranquilo, manso. Imagínense cómo habrá sido la resistencia de Pablo para que haya un desacuerdo y se separaran. Vamos a otro ejemplo. Pero miren, entre paréntesis, yo quiero resaltar esto de Pablo. Ahí rechazó a Marcos, pero después en 2 de Timoteo 4:11 dice: envíame a Marcos, porque me es útil para el ministerio.
Pablo tenía ese problema quizás con su temperamento colérico, pero él reconocía cuando cometía un error y después decía, llámamelo a Marco, que lo necesito. Hechos 23, ahora sí, Hechos 23, versículo 2. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas a golpear? Los que estaban presentes dijeron, ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote. Y no creo que Pablo se lo haya dicho ni aún como yo se lo dije, ¿no? Imagínate, viene el sumo sacerdote y le dicen, porque Pablo estaba predicando, estaba hablando, y le dice, golpeen la boca. Y le golpean la boca, y Pablo le contestó así. Le dijo, sepulcro blanqueado, le estaba diciendo, hipócrita. Ese era el Pablo. Y saben que por ahí uno no le gustan las debilidades que tiene, ¿no? Cada uno sabe cuáles son sus debilidades. Y yo cuando leo la historia de Pablo digo, Señor, lo usaste a Pablo, ¿cómo no me va a usar a mí? Si yo también tengo ese problema. ¿O no? Por ahí somos mal geniados. Quizás el aguijón de Pablo era ese mal genio que él se daba cuenta que estaba mal. O quizás el aguijón también podría haber sido las personas que hacían que su vida sea difícil. Porque el ministerio de Pablo no fue fácil. Hubo personas que le complicaban la vida. En sus cartas él las nombra, 2 Corintios 11, versículos 5 y 6, dice, y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo lo hemos demostrado. Y en el versículo 13 dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Estos apóstoles estaban provocando que la iglesia deje de escuchar a Pablo, o esa era la intención. Entonces le estaban complicando el ministerio de Pablo. Dice Gálatas 4:17. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celos por ellos. O sea, estos apóstoles querían que deje la gente de escuchar a Pablo para que los escuche a ellos. Y se habían infiltrado en la iglesia. Y hoy en día sigue pasando eso. En las iglesias se infiltran falsos maestros, falsos apóstoles. Y lo peor es que estos cuestionaban la autoridad de Pablo. Entonces, el aguijón también podrían haber sido estas personas. Otra cosa que también podría haber sido un aguijón son todas las persecuciones que sufrió Pablo. ¿Han leído todo lo que sufrió Pablo? Él las detalla en 2 Corintios 11. Segunda de Corintios 11, versículo 23. Desde la parte B dice, bueno, son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles, más en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado.
3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos, muchas veces en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de lo de mi nación, peligros de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro entre falsos hermanos. Quizás el aguijón de Pablo también haya sido todas esas persecuciones que sufrió. Pero Pablo nos deja una enseñanza de que él, a pesar de todo eso que había pasado, él siguió firme. ¿Sabías que las persecuciones es algo que es inevitable para los hijos de Dios? Quizás aquí no sufrimos las persecuciones que sufrían Pablo, pero algún tipo de persecución sufrimos en el trabajo, en el colegio. Yo recuerdo una vuelta que me contaba un adolescente hace unos años. Dice, yo estoy en la escuela con los auriculares escuchando música cristiana y me los sacan y se ponen a escuchar y se burlan. Es un tipo de persecución, ¿sí o no? En tu trabajo que te hacen a un lado. Si sos un hijo de Dios, si sos un seguidor de Cristo, tenés que recibir el paquete completo. Y ese paquete, quizás cuando haces el contrato no has visto las letras chiquitas y dice, sufrirás persecución. Pero, ¿qué dice Mateo 5:11? Bienaventurados sois si por mi causa son perseguidos, son quizás calumniados. Bienaventurados. Esa es la promesa que Dios nos da. Tal vez has pasado por circunstancias como estas, o muchos de estos aguijones. Pero vamos a seguir leyendo qué pasó con Pablo. La pregunta es, a pesar de estar sufriendo algún aguijón en tu vida, ¿estás dispuesto a soportar ese aguijón para recibir la bendición que viene? Yo recuerdo que mis padres o mis abuelos me decían, nada que vale la pena es fácil. Y vale la pena sufrir por Cristo. Vale la pena padecer. Capaz que quizás a los adolescentes les cuesta más, pero vale la pena. Porque vas a recibir la bendición del Señor. Tenemos que estar dispuestos a soportar esos aguijones. El aguijón en la carne puede ser quizás malas decisiones. Estás en una deuda, has tomado una mala decisión de meterte en deudas. Te va mal en un negocio. La mala decisión quizás de con quién te has casado. La mala decisión de qué carrera hacer, y capaz que estás metido en un trabajo que te sentís frustrado y mal porque no era algo que a vos te gustaba. Puede ser un aguijón también tus malas decisiones. Puede ser también un aguijón los malos hábitos. El mal hábito de la pereza es un aguijón. Puede ser un aguijón también o una espina, un mal pensamiento que vos lo echás y vuelve. Esos malos pensamientos, como dice la palabra, la concupiscencia. Quizás también puede ser un aguijón la amargura, porque no perdonas. Y si no perdonas, ese aguijón te va a seguir hasta que no sueltes el perdón. Un aguijón también puede ser la murmuración. Y quizás dices, ¿por qué estoy dando vuelta en lo mismo? Pero la palabra de Dios te enseña que el pueblo de Israel por murmurar dio vuelta en el desierto 40 años. Y quizás sos de las personas que murmuran
y no te explicas por qué estás dando vuelta en el mismo lugar. Un aguijón en la carne es ocasionado por Satanás. Lo leamos de nuevo. 2 de Corintios 12, donde estábamos. Desde el versículo 7. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Este aguijón, el de Pablo, era un aguijón que era un enviado de Satanás. Yo te hablé de varios aguijones, no todos son enviados por Satanás. Cuando hablé de las malas decisiones, hay Satanás nada que ver. Cuando hablé de malos hábitos, hay Satanás, bueno, por atrás puede ser que tenga algo que ver, pero son decisiones nuestras. Muchas veces Dios usa aún el enemigo con un propósito. Dice que cuando Satanás quería provocarle todos esos males a Job, ¿a quién fue y le pidió permiso? A Dios. ¿Leyeron o no la historia de Job? Jesús le dijo a Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte. O sea, también le pidió permiso a Jesús para zarandear a Pedro. ¿Han leído eso? El pastor lo predicó también. O sea, muchas veces Dios usa aún a la misma oscuridad para un propósito. Y podemos leerlo en Primera de Reyes. Vamos a ver, yo descubrí este pasaje hace poco. Primera de Reyes 22. Versículo 20 al 23. Dice así, y Jehová dijo, ¿quién inducirá? Bueno, les explico un poquito. Acab se estaba portando demasiado mal y Jehová ya no lo quería. Dice, y Jehová dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galat? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo, le inducirás y aún lo conseguirá. Ve pues y hazlo. Es medio confuso este texto para mí, ¿no? Yo decía, un espíritu. Y sabemos que los ángeles son espíritus. ¿Pero ustedes creen que un ángel puede inducir a alguien para que mienta? ¿Qué espíritu era? Era un demonio. Y estaba ahí cuando Dios decía, ¿qué haré para que Acab haga esto? Y él dijo, yo haré esto. Esto nos demuestra de que Dios aún usa a los demonios con un propósito sobre nuestra vida. Y ahí tiene más sentido esa palabra, que todas las cosas ayudan para bien, para quienes aman a Dios. ¿Sí o no? La repetimos esa palabra, ¿no? Un aguijón en la carne tiene un objetivo. Y acá Pablo, en el caso de Pablo, acá estaba clarito. Algo que tenemos que preguntarnos, hermanos, es cuando tenemos un aguijón en la carne, ¿cuál es el propósito de Dios?
¿Cuál es el propósito de Dios para que yo esté pasando por esta situación? ¿Cuál es el propósito de Dios atrás de esta enfermedad? ¿Cuál es el propósito de Dios atrás de estas deudas? ¿Cuál es el propósito de Dios atrás de estos problemas? ¿Cuál es el propósito de Dios atrás de esta pandemia? Porque saben que Dios tiene un propósito. Lo primero que debemos hacer es darle gracias a Dios. Y lo segundo, preguntarnos nosotros y también preguntarle a Dios, ¿qué me quieres enseñar, Señor, con esta situación? ¿Sabes que a veces estamos tan cómodos con la situación que estamos pasando y nos sentimos tan bien que nos empezamos a desviar sin darnos cuenta? Y el Señor quizás con algo malo, con la disciplina de Él, como hablaba el domingo pasado, que Él a los que ama disciplina, nos hace enderezar de nuevo. Si estás pasando por un aguijón, si tenés un aguijón, mejor dicho, estás pasando por alguna situación complicada, primero, dale gracias a Dios, porque sos un hijo de Él y Él está en control de todo. Segundo, pregúntate y pregúntale, Señor, ¿para qué es? ¿Cuál es el objetivo detrás de esta situación? ¿Qué me quieres enseñar? O también, ¿qué quieres evitar? Porque en el caso de Pablo quería evitar algo, ¿sí o no? Dice, para evitar que me enaltezca. Muchas veces nos pasa algo malo y no nos damos cuenta de que Dios está evitando otra cosa. ¿Cuántas veces no has tenido un inconveniente y renegás y te demorás y salís tarde y capaz que si salías en el tiempo que tenías que hacer te iba a pasar algo? No lo sabemos. Pero como hijos, nuestra confianza tiene que ser tal en Dios, que si pasa algo, Él tiene el control y es por algo. Ahí en 2 Corintios 12, lo hemos leído, 2 Corintios 12, 2, dice así Pablo, dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, estaba hablando de él mismo, si en cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. O sea, estaba hablando de él mismo. Dios había permitido que Pablo, ahí dice si fue en espíritu, si fue en cuerpo, si fue una visión, él no sabe. Pero Dios le reveló tal cosa que a ningún ser humano. Y esas cosas podían llevar a que él se gloríe. Yo me imagino, no sé, ¿no? Me imagino que Pablo, bueno, ahí lo dice, que vio el paraíso. Dios lo llevó al tercer cielo. Y mucha gente, por muchísimos menos, se jacta. ¿Sí o no? Y Pablo decía, esto que yo he vivido es como para jactarme. Me imagino lo maravilloso que debe ser lo que vio Pablo, el paraíso. Una de las cosas que me maravilla a mí de la obra de Dios es la naturaleza. Yo no sé ustedes, yo cuando veo un paisaje se extasia, siento éxtasis en mi alma, en mis ojos, en todos mis sentidos. Y yo digo, si un mundo caído tiene tanta belleza, ¿cómo será un mundo donde solo reine Dios? ¡Wow! Y eso vio Pablo.
Y eso podía llevar a que él se jacte. Entonces, el objetivo de ese aguijón era para que Pablo no se enorgullezca. Porque corría el peligro de que, ¿qué pasa cuando un hombre se enorgullece? Un hombre o una mujer. ¿Se cree superior? ¿Sí o no? ¿Se cree superior? Puede abusar de su poder y puede creer que no necesita a nadie. Pero en Pablo, por ese aguijón no pasó así. ¿Recuerdan hace rato de Marcos que le hablé? Él en segunda de Timoteo, ya cuando en los finales ya de su ministerio, él decía, envíemelo a Marcos. Y todo el tiempo él estaba diciendo, envíemelo a Timoteo, o que venga Timoteo. Todo el tiempo demostrando que él necesitaba de otro. Y eso hablaba no de orgullo, hablaba de humildad. También tenemos que preguntarnos qué hay en nosotros que podía impedir que la voluntad de Dios se haga. ¿O cuál es la tendencia de nuestra carne? ¿Qué podría ser un obstáculo para que el reino de Dios llegue a nuestra vida o para que el reino de Dios avance en nuestra vida? Seguimos en 2 Corintios 12. Dice el 8. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite. Y me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo le rogó al Señor que le quitara esa espina. Sin embargo, Dios le respondió, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en tu debilidad. Así que, amados hermanos, ¿cuál es el aguijón que tenés en tu carne? Recordá esta palabra. El Señor te dice, mi gracia es lo único que necesitas. Es más, en lo que tú eres débil, yo soy fuerte, dice el Señor. No trates de ser igual a otro. ¿Sabes que Dios te hizo único? Y aún con esas debilidades, aún con aquellas cosas que tú consideres que es un defecto, aún con eso Dios te quiere usar. No sé ustedes, pero yo cuando conocí al Señor, yo decía, ay, yo quiero ser como fulana de tal, quiero parecerme. Hasta que comprendí que no, yo soy yo y Dios me hizo así, no me hizo para que imite a nadie. Así que, amados, recuerda esta palabra. Mi gracia es lo único que necesita, porque en lo que tú eres débil, yo soy fuerte. Amén. Amén. Ponete de pie, vamos a orar. Esto mismo que el Señor le dijo a Pablo, te lo dice a vos hoy. Si hay algo que te cuesta aceptar en ti, ya sea mal genio, que sos olvidadizo, que sos torpe, que quizás las cosas no te salen como vos querés, el Señor te dice, mi gracia es todo lo que necesitas. Cerrá tus ojos. Amado Señor, por ser como soy, el poder de Dios se va a glorificar más en mi vida. Piensa en cuál es tu debilidad. Piensa, hermano, cuál es aquello que te hace sentir débil. Y dile al Señor cuál es tu debilidad. Él te dice, en tu enfermedad, yo soy fuerte. En tu depresión, yo soy fuerte. En tu pecado, yo soy fuerte. En tu cansancio, yo soy fuerte. En tu dolor, yo soy fuerte. En tu pobreza, yo soy fuerte.
Yo soy fuerte, dice el Señor. Deja de renegar con lo que eres y empieza a preguntarte: Señor, ¿qué vas a hacer de mí? Amado y bendito Señor, gracias. Gracias por el aguijón que has puesto en la carne de cada uno, Señor. Porque sé que atrás de él hay un propósito. Porque sé que atrás de él, Señor, de ese aguijón, de esa espina, tú quieres hacer algo. Porque sé que atrás de esa enfermedad, Señor, tú quieres hacer algo. Porque quizás atrás de ese mal carácter o esas debilidades, Señor, tú quieres hacer algo. Porque quizás detrás de las personas que nos complican la vida, Señor, tú quieres hacer algo. Y atrás de esas persecuciones que podemos sufrir de una u otra manera, a través de burlas, a través de calumnias, tú quieres hacer algo. Y tú te haces fuerte. Tú te haces fuerte en cada una de esas, Señor. Señor, gracias. Gracias. Porque tú has puesto un depósito precioso en estas vasijas de barro. Señor, gracias. Gracias por tu palabra que nos enseña, Señor. Gracias por tu palabra que responde tantas preguntas que nos podemos hacer. Gracias, Señor, porque tú quieres usar nuestras vidas así como somos, Señor. Quieres que obedezcamos y quiere que confiemos en ti. Amado Dios, gracias. Gracias, Señor, porque ahora entiendo que ese aguijón tiene un propósito. Aunque sea un aguijón puesto o enviado por el enemigo, tiene un propósito. Porque nada escapa de tus manos, Señor. Nada escapa de tus manos. Tú nos proteges, tú nos guardas, tú nos fortaleces, amado. Señor, gracias, bendito Rey. Gracias, Señor. Ayúdanos a aceptarnos así como somos. Ayúdanos a aceptar, Dios, lo que tú has puesto en nuestras vidas. Gracias, amado Rey. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.